Así que quiero invitarte que en este momento inclines tu rostro allí donde tú estás, prepares tu Biblia, tu cuaderno de notas, tu libreta de apuntes y vamos a orar y a pedir que en esta mañana el Señor nos hable y nos bendiga por medio de su palabra y nos enseñe por medio de su Espíritu a nuestro corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias esta mañana por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos. Gracias porque aunque no lo estamos haciendo en la congregación y en el templo, en el santuario que hemos dedicado para ti, lo estamos haciendo desde nuestros hogares. Gracias porque cada hogar, cada casa, Señor, ahora mismo es un lugar donde tú eres adorado y reverenciado. Tu nombre es invocado y allí, Señor, tú eres glorificado. Padre, pedimos que venga tu reino esta mañana sobre nuestras vidas y que hables a nuestras vidas, nos edifiques, nos animes, nos levantes, nos fortalezcas, nos des consejo y dirección esta mañana y nos permitas seguir conociéndote más. Revélate a nuestras vidas por medio de tu palabra y a través de tu Espíritu, Señor. Haznos oír tu voz, como lo que cantábamos esta mañana. Quiero escuchar tu voz, tu dulce voz, Señor, rompiendo el silencio en mi ser. Gracias, porque sé que tú hablarás de una manera especial esta mañana a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Bien, iglesia y familia, esta mañana tenemos una palabra y un mensaje precioso. Vamos a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, la promesa de Dios para nosotros, para su pueblo, para sus hijos y para la iglesia del Señor Jesucristo. Durante estos días estamos recordando una celebración, una fiesta llamada Pentecostés. Y estamos también recordando lo que sucedió en una celebración de Pentecostés, justo después de la ascensión del Señor a los cielos. Y vamos a estar hablando de eso el día de hoy y también el próximo domingo. Así que desde ya no se pueden perder el próximo domingo porque será la continuación de este mensaje que iniciamos esta mañana, el día de hoy. Vamos a ir a la palabra del Señor al libro de Hechos, al capítulo 2, por favor. Libro de Hechos, capítulo 2. El versículo 1 en adelante nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Esto tuvo lugar, dice la Escritura, mientras Israel
recordaba y celebraba una de las 4 festividades que anualmente se celebraban en el pueblo del Señor. Es la fiesta de Pentecostés, también conocida como la fiesta de las semanas y también conocida como la fiesta de las cosechas. Pentecostés tiene lugar 50 días después de la Pascua. Luego de la Pascua está el día de las primicias. Y recordamos por la palabra del Señor y por el Evangelio que el Señor Jesús fue a la cruz y murió por nosotros en el día de Pascua, cumpliendo así el significado de aquella festividad que año tras año, desde la salida de Egipto a través de Moisés, los israelitas recibieron por Dios mandato de celebrar y de guardar. Aquella festividad del cordero que debía ser sacrificado y la sangre debía ser colocada en las puertas, en los dinteles de las casas de los hebreos allí en la tierra de Egipto, porque el Señor les entregaba la libertad de su esclavitud. El verdadero Cordero de Dios, Jesucristo el Señor, venía para consumar esa festividad. Esa festividad era solo una sombra de la imagen, de la sustancia que sería manifestada en la persona del Hijo de Dios, el verdadero Cordero, que puede quitar el pecado de toda la humanidad. Y luego de esta festividad comenzaba el tiempo de la cosecha. Por eso en el día de la resurrección se celebraba en Israel la fiesta de primicias o el día de primicias. Ese día fue el día que el Señor resucitó. Y la Escritura dice que resucitó como primicia, el primero de todos los que serán resucitados por la fe en su nombre. Y así cada celebración, cada fiesta estaba apuntando al Mesías. Cada fiesta que Dios ordenó para el pueblo del Señor en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, mostraba una obra de Dios a través de la persona de Jesucristo, nuestro Señor, Redentor y Salvador, y solo soberano y Rey de nuestras vidas. Y luego de la primicia, cuando ellos traían los primeros frutos de la tierra, allí comenzaba un tiempo de mucha bendición, de abundancia, de la productividad de la tierra. Recogían sus cosechas y estaban aproximadamente 7 semanas en todas estas labores. La abundancia estaba allí en esos días de Pentecostés. Y luego venía la fiesta al finalizar el tiempo de la cosecha. Así que había mucho regocijo, mucha alegría por esas semanas donde se podía tomar del fruto de la tierra. Por esta época exactamente, luego de la primavera, luego de las lluvias tardías, ellos recogían sus cosechas de cebada y de trigo. Y luego allí dice la Escritura que en esa festividad ellos debían de alegrarse y dar gracias y reconocer a Dios como el dador, el proveedor y el sustentador de sus vidas. ¿Qué es en sí la fiesta de Pentecostés y su origen? Vayamos a la Escritura, al libro de Deuteronomio, y vamos a encontrar allí lo que el Señor dijo y ordenó para su pueblo, el pueblo del Señor. Deuteronomio capítulo 16, en los versos 6 al 11. Sino el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será una fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. 7 semanas contarás desde que comenzares a meter la hoz en la mies. Comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres a Jehová tu Dios, según el Señor te haya bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios
tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero y el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre. Y el verso 16 y 17 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno conforme a la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Esto es la fiesta de Pentecostés. Era una celebración para agradecer a Dios por la abundancia de las cosechas. 7 semanas, durante ese tiempo Israel estaba tomando de la tierra los frutos luego de haber sembrado. Allí era la cosecha. Y era un tiempo de festividad. ¿Cómo no? Si había la abundancia. Por eso era también el tiempo para ir al templo, al lugar escogido por Dios donde Él haría reposar la memoria de su nombre, para llevar ofrendas, para llevar gratitud de honra a través de esa ofrenda, según y cada quien como lo determinara en su corazón. Luego de tomar toda esta abundancia de la tierra, cada uno en su corazón determinaba qué presentar y qué dar y qué traer al Señor. Y allí venían para adorar con sus ofrendas, y todos, dice la Escritura, todos traían su ofrenda para dar al Señor honra y reconocimiento que de Él recibimos todas las cosas. Eso es Pentecostés, esa festividad de las cosechas. Ustedes recordarán que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús dijo: levanten los ojos y miren los campos, porque ya están listos para la cosecha. Pero en ese momento no era tiempo de cosecha. Así que los discípulos no comprendieron en ese momento lo que Jesús les dijo. Pero Jesús dijo: alcen la mirada, miren, porque los campos ya están blancos para la siega. Y se refiere al color que toma los sembrados de trigo cuando ya es el momento de tomar el fruto del trigo, para meter la hoz y cortar las espigas de trigo. Pero Jesús estaba hablando en un sentido espiritual, porque habría un momento de parte de Dios que comenzaría la cosecha de las almas, el momento en que se inicia la iglesia. A partir de ese momento, cuando el Espíritu Santo vino en la festividad de Pentecostés, comenzó el tiempo de cosecha. Como si los hombres en la tierra fuera el trigo sembrado en el campo, y Dios comenzara a recoger a su pueblo. Los que luego, en el momento en que el Señor regrese por la iglesia, será como el agricultor cuando recoge el trigo y lo lleva al granero. Así la humanidad que pertenece al Señor por causa de la fe en Cristo Jesús serán llevados a las moradas eternas para estar con el Señor para siempre. Allí comenzaría una cosecha de vidas, de almas que serían rescatadas de las tinieblas a la luz de Cristo, y que serían rescatadas del reino de Satanás al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso esta festividad es tan importante, pero tiene un cumplimiento espiritual. Ahora no estamos celebrándola como Dios lo había determinado en el antiguo pacto, porque ahora, bajo el nuevo pacto, tenemos el cumplimiento de esta festividad en la iglesia, cuando Dios derramó su Espíritu en la iglesia, para que a través de la iglesia viniera la más grande cosecha de vidas y almas para la eternidad en la presencia del Señor. Así que, ¿qué ocurrió en la fiesta de Pentecostés? Allí, cuando leímos hace un momento en Hechos capítulo 2, ¿qué sucedió allí después de que Jesús fue glorificado? La Biblia nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran estos todos? La Escritura dice que aquellos a quienes el Señor apareció luego de resucitar. Durante 40 días, luego de la resurrección, Jesús estuvo apareciéndose
a algunas personas, no al pueblo, no a la ciudad, no al país de Israel, no a la nación, sino a algunas personas específicas que de antemano Dios había determinado quiénes, escogidos por Dios, los que Él había llamado y le habían seguido con fidelidad, los que habían caminado durante el ministerio del Señor siendo sus discípulos y que habían permanecido y que habían creído la palabra que Él les había enseñado. Para ellos vino la confirmación del cumplimiento de la promesa de que el Mesías iría a la cruz, pero no se quedaría en la tumba, sino que sería levantado al tercer día de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y estando con ellos, Jesús les mandó: no se vayan de Jerusalén, quédense en la ciudad de Jerusalén, porque la mayoría eran de las partes de la tierra norte de Israel, de Galilea. No se vayan de Jerusalén, quédense en la ciudad, permanezcan en la ciudad, porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y me serán testigos y llevarán mi nombre por todo el mundo. Darán a conocer la buena noticia a todas las naciones de la tierra. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho estas palabras, la Escritura dice que ascendió y fue recibido en el cielo para tomar del Padre lugar de honor y de honra, como lo dice la Escritura, sentándose a la diestra de Dios, como lo declara Colosenses capítulo 3, verso 1, y como lo declara Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Allí, siendo Jesús glorificado, el Señor había dado una promesa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Nuestros hermanos de la congregación conocen muy bien este texto. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús estaba en el momento en que Israel recordaba y celebraba la fiesta de los tabernáculos. Una celebración anual y muy importante, que tenía lugar durante toda una semana, aproximadamente en el mes de octubre, en el séptimo mes del calendario judío. A partir del día 15 ellos celebraban de ese mes, el mes de Tisri, celebraban una festividad para recordar que cuando el Señor les libertó durante la Pascua, el Señor les condujo a través del desierto para ir a la tierra prometida, y en el desierto ellos habitaron en tiendas, lo que llamaríamos hoy cambuches, usando una palabra muy colombiana. Unas pequeñas tiendas enramadas. Allí vivieron ellos por el camino del desierto. Pero a pesar de que vivieron en esa condición, donde no eran casas, era precario, sin embargo, sobrenaturalmente Dios les guardó, les protegió de la inclemencia del calor del desierto y del frío del desierto en las noches. Y les proveyó pan y les sació dándoles agua que brotó de la peña. Esta festividad se celebraba en el momento en que Jesús, en el momento más importante, el último día, el más importante de la fiesta, estando Jesús allí cerca del templo, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dando a entender que Él es la roca de la que en aquel momento, en el tiempo de Moisés, las aguas brotaron para dar de beber a más de 2 millones de personas en el desierto.
La Biblia nos dice en la carta a los Corintios que Jesucristo es la roca, aquella roca de la que brotaron aguas para que ellos tuviesen vida cuando sentían morirse en el desierto. Jesucristo es el agua viva y Jesucristo es la fuente de aguas de vida. Pero cuando el Señor dijo esto, lo dijo acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir todos los que en Él creyeran. Y el escritor del Evangelio, Juan el apóstol, nos dice que para ese momento todavía no había venido el Espíritu Santo. Solo Jesús estaba dando una promesa. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo no había venido, pero Jesús ya estaba hablando de la obra del Espíritu Santo cuando viniera. Y no había venido porque el escritor Juan el apóstol nos dice, Jesús todavía no había sido glorificado. Cuando Jesús murió, resucitó por el poder del Espíritu Santo, quien le levantó entre los muertos al tercer día. Y luego cuando ascendió, 40 días después de la resurrección, tomó del Padre ese lugar de autoridad, donde recibió nombre sobre todo nombre, y se sentó a su diestra, y allí está hasta el día de hoy, intercediendo por ti y por mí. Allí fue glorificado Jesús. Por eso, unos pocos días después, envió sobre la iglesia la promesa. No había pasado una semana después de que Jesús ascendió a los cielos, cuando los apóstoles, los discípulos, aproximadamente 120 personas, estaban todos unánimes juntos. Iglesia, yo quiero pedirles que en este tiempo estemos orando. Cuán importante es estar todos unánimes y juntos. Oremos a Dios que pronto podamos volver a tener esta vida como iglesia, unánimes, juntos, todos, no dispersos cada uno en nuestras casas, sino que podamos volver a ese lugar que hemos dedicado para honrar al Señor y como familia reunirnos para presentarle al Señor ofrendas de alabanza y de gratitud y buscar su rostro en adoración. Porque la Escritura dice que es bueno y que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición, allí envía Dios vida eterna. Es plan y propósito de Dios que siempre estemos congregados. En este tiempo no hemos podido estar congregados. Cuánta falta nos hace y cuánto bendice a la iglesia el estar reunidos y congregados. Oremos que el reino de Dios en este tiempo se establezca y por la voluntad de Dios podamos volver a estar unidos, porque así fue como Dios lo determinó y lo diseñó para este tiempo. No se vayan, congréguense, estén juntos, estén unidos, estén unánimes, porque cuando esto sucedió entre los discípulos, el cumplimiento de la promesa vino sobre ellos. Vamos a Juan capítulo 14, donde Jesús una vez más, allí la noche en la que celebrando la Pascua, instituyó la celebración de la cena para la iglesia, la ordenanza de comer el pan y tomar la copa. Allí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el verso 15 al 18, dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este consolador que está prometiendo Jesús que enviará del Padre? El verso 17 lo dice: el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad del mundo no lo recibirá, porque no le ve y no lo conoce. Pero Jesús dice a los discípulos: ustedes le conocen, porque Él está con ustedes, pero también estará en ustedes. No les dejaré huérfanos. No les dejaré huérfanos. Amados, ¿qué había ocurrido? Si Dios había colocado desde la creación al Espíritu, su Espíritu, en el hombre. La Escritura dice que Dios dijo: hagamos al hombre. A diferencia de toda la otra creación, Dios dijo y fue hecho. Pero con el hombre Él intervino
Dios Padre, Dios Hijo, el Verbo de vida, el Logos de Dios y Dios Espíritu para hacer y formar al hombre. Y la Escritura dice que Dios, cuando le formó del polvo de la tierra, sopló en él, en su nariz, aliento de vida. Y la traducción original del hebreo en ese texto dice que sopló su espíritu y fue el hombre espíritu viviente, espíritu vivificante. En el huerto de Edén sucedió algo. Luego de la caída y el pecado del hombre, Dios había dicho a Adán: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Fue engañada la mujer y a través de la mujer ella trajo a Adán y los dos desobedecieron. Fueron en contra de la voluntad de Dios y se rebelaron en contra de la voluntad del Padre. Y ellos, sus cuerpos continuaron con vida, pero espiritualmente murieron. Cuando oyeron la voz de Dios en el huerto que se paseaba, tuvieron miedo, se escondieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se vistieron con hojas de planta de higuera. Esto es lo que sucede cuando ellos espiritualmente mueren. Perdieron la persona del espíritu que estaba en ellos. Su espíritu murió y con ello murió la capacidad de tener una relación permanente con Dios. Por eso fueron sacados, fueron echados del huerto y no pudieron volver a tomar del fruto del árbol de la vida que les daba vida eterna. Pero desde allí estaba el plan de Dios para restaurar la condición del hombre, para acercar una vez más, luego de que el abismo del pecado separara al hombre de Dios. Y la consumación de ese plan estaba en enviar a su Hijo a la tierra, para que una vez más el hombre pudiera volver a tener comunión con Dios, relación con Dios, y el hombre pudiera en su espíritu volver a tener el Espíritu de Dios. En Génesis capítulo 6 la Escritura dice que Dios dijo: no contenderá más para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Y redujo la vida del hombre a 120 años. Y la Escritura dice que Dios vio que toda intención y designio y pensamiento en el corazón del hombre era de continuo el mal. Esto es lo que ocurrió porque el hombre perdió el Espíritu de Dios. Se corrompió, se degradó, vino a una bajeza moral y espiritual, vino a una condición de pecado, donde en el interior, en la mente y en el corazón, solo de continuo estaba en el hombre los deseos de pecar, la intención de pecar, los designios del pecar. Esa es la consecuencia de que el Espíritu Santo ya no estaba en el hombre. En la antigüedad la Escritura dice que Dios hacía descender su espíritu sobre alguna persona para un propósito específico. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre hombres y sobre también mujeres escogidos para cumplir propósitos divinos. Pero el Espíritu Santo no estaba, no habitaba y no moraba dentro del hombre. Solo venía sobre el hombre y le facultaba con autoridad o con poder divino para un propósito de Dios. Y miremos algunos casos, 5 casos específicamente. El caso de José en el libro de Génesis en el capítulo 39. La Escritura dice en el versículo 2 y en el verso 23. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y el verso 23 dice: no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En estos 2 versos dice la Biblia, Dios estaba con José. ¿Pero de qué manera? En el capítulo 41, versos 38 y 39, Faraón describe. Faraón dijo a sus siervos:
¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Dios estaba con José, pero lo que realmente identificó Faraón es que el Espíritu de Dios estaba sobre José para darle entendimiento y revelación, sabiduría y comprensión acerca de los tiempos por venir, interpretando los sueños de Faraón. Y luego en la administración de la nación de Egipto para cumplir un propósito divino. Vemos en el libro de los Jueces otros dos casos que quiero tomar esta mañana como ejemplo. La vida de Gedeón. Jueces capítulo 6, en el versículo 34 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Tú puedes en casa leer la historia. Dios facultó de autoridad a Gedeón para convocar al pueblo a la batalla y para entregar Dios a través de Gedeón la victoria contra los amalecitas y contra los madianitas. Dios colocó su espíritu sobre Gedeón y por esto Gedeón pudo cumplir esta tarea divina. También en el libro de Jueces encontramos el caso de Sansón. En el capítulo 13, verso 25 dice: y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, se refiere a Sansón, en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Y el capítulo 14, versículo 6 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. ¿Cuántos no hemos escuchado de la historia de aquel hombre con tal fuerza? Nadie podía entender cómo Sansón tenía tal fuerza, pero la Biblia dice ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios venía sobre él. El poder de Dios venía sobre él cuando el Espíritu Santo venía sobre él. En el primer libro de Samuel vemos dos ejemplos más. El ejemplo de Saúl y lo acontecido con David. En el capítulo 10, versículo 6, la Escritura dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Esto es lo que sucedió con Saúl. Dios colocó su espíritu sobre él porque fue ungido por el profeta Samuel y derramado sobre él el aceite de la unción. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y le facultó con habilidades y con poder para ser rey y para liderar a la nación en las victorias del Señor. Luego también vemos aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, lo acontecido con David. En el verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y el verso 14 dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Se apartó el Espíritu de Dios de Saúl. Lo peor que nos puede suceder, que Dios quite su espíritu de nosotros. Lo entendió David, por eso años más adelante, luego de su pecado, grave pecado, pero en su arrepentimiento, él oró a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vino sobre David y por eso sabemos de David y es mencionado en la Biblia como profeta, como rey, como el dulce cantor de Israel, como el hombre a través del cual Dios cumplió designios, tareas y propósitos divinos y estableció un reino y un tiempo de bendición sobre toda la nación. Porque cuando el Espíritu de Dios venía en la antigüedad sobre una persona, el poder de Dios, la sabiduría, la gracia, el conocimiento, todo esto venía sobre ellos porque el Espíritu Santo venía sobre ellos.
Pero en el Antiguo Testamento, desde el huerto de Edén, se perdió el Espíritu Santo viviendo, morando, habitando en la vida del ser humano. Pero también allí en el Antiguo Pacto Dios habló de tiempo de restauración. Hay dos pasajes bíblicos específicos. Uno está en Jeremías y otro está en Ezequiel. Vamos a Jeremías capítulo 31, donde en el tiempo de Jeremías, aproximadamente casi 600 años antes de Cristo, el Señor habló a través del profeta Jeremías en los versos que están en el verso 31 del capítulo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Aunque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno más enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más grande de ellos hasta el más pequeño. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tremenda y preciosa promesa. Vienen días, dice el Señor, en este tiempo, en los días de Jeremías, donde el Señor hará nuevo pacto con su pueblo. No como el anterior, no como lo que conocemos como antiguo pacto. Ellos invalidaron el pacto del Señor. ¿Y por qué lo invalidaron? Porque Dios había escrito su ley en tablas de piedra. Y estas tablas representaban la dureza de la mente y del corazón del hombre, donde no podía sujetarse a la ley de Dios. Ninguno de los 10 mandamientos pudieron ellos guardarlos. Pero aquí viene el anuncio de lo que Dios hará en los días del nuevo pacto. Escribiré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones y me conocerán. Mire qué contraste cuando en el Edén el hombre perdió la presencia del Espíritu Santo, y lo que describe la Biblia que vino a la mente y al corazón del hombre está aquí en Génesis 6. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero aquí está Dios anunciando lo que hará en los días del nuevo pacto. Les daré nuevamente, les daré un nuevo corazón. Escribiré mi ley, ya no en tablas de piedra, la escribiré en sus pensamientos, la escribiré en sus corazones. Por eso convenía que vinieran los días del nuevo pacto. Ezequiel complementa esta palabra profética de los días del nuevo pacto, hablándonos de lo que hará Dios. Y específicamente nos dice quién hará esto en la mente y el corazón del hombre. Lean conmigo Ezequiel capítulo 36, versos 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y esto es lo que hará: que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y el capítulo 37, en el versículo 14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis. Otra versión dice: y conoceréis que yo he hablado, que yo lo he hecho, dice el Señor. Tremenda palabra y promesa de Dios. Es el cumplimiento de la promesa de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando en los días de Juan el Bautista, Juan vino sobre él el Espíritu Santo, y por primera vez desde los días
de Adán en el huerto de Edén, cuando perdió el Espíritu de Dios por causa de su pecado, estaba una vez más viniendo el Espíritu Santo a habitar, a llenar una vida, como lo describe el Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Versículo 15. Hablando Dios del nacimiento de Juan, como se lo promete a través de el mensaje enviado por el ángel, a Zacarías le dice: porque tu hijo, este niño que te nacerá, será grande delante de Dios. Él no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Por primera vez, a diferencia de lo que había ocurrido en el antiguo pacto, donde el Espíritu Santo venía sobre alguien y le daba autoridad, denuedo, poder, unción, ahora estaba viniendo la promesa de que una vez más el Espíritu de Dios vendría a llenar una vida, como había sido lleno Adán y Eva en el huerto de Edén, pero lo perdieron por su pecado. Esto eran los días. Esta palabra era el cumplimiento. Estos son los días del cumplimiento del nuevo pacto. Y luego, esa es la razón por la que Juan fue un hombre de tanta autoridad, denuedo y poder de Dios. A través de la predicación de Juan, sin ninguna señal, sin ningún milagro, sin ninguna manifestación visible del poder de Dios. El poder de Dios estaba en él para que con su solo predicar los corazones de la nación se volvieran a Dios. Luego Juan dice en el capítulo 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Porque a diferencia de Juan el Bautista, no fue llamado Hijo de Dios, pero aquí está el Mesías prometido, el que había sido anunciado desde el día en que Adán y Eva fueron sacados del huerto de Edén. Uno que nacerá de la mujer aplastará la cabeza a Satanás. Desde allí Dios estaba anunciando uno que vendría, el enviado, el llamado en hebreo el Silo de Dios, Siloé de Dios, el Mesías prometido. Y aquí estaba Dios desde el cielo ungiendo, no con aceite como ocurría en la antigüedad, sino con su Espíritu mismo, porque el aceite de la antigüedad simbolizaba la presencia del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo vino sobre Jesús y fue lleno, y el Espíritu Santo reposó sobre él. En el capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, vino del Jordán y por el mismo Espíritu de Dios fue llevado al desierto. Allí enfrentó al diablo en las tentaciones que el diablo trajo, pero ninguna de ellas accedió. Y el versículo 14 dice: Jesús regresa al desierto no solamente lleno del Espíritu Santo, sino que volvió en el poder del Espíritu y vino a la región de Galilea. Y allí se comienza a difundir la fama del Señor por toda aquella región, enseñando en las sinagogas de ellos, y era por todos glorificado. Y el verso 16 dice: cuando vino a Nazaret, donde él se había criado, en un día de reposo, viene a la sinagoga como era su costumbre y se levanta a leer la palabra de Dios. Le entregan el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, encuentra el lugar donde está esta escritura, y él lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vayan conmigo por favor a Juan capítulo 1.
Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a todo Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan el Bautista testimonio de él, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y dice Juan: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel mismo me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Solo en Cristo Jesús tuvo cumplimiento la promesa del antiguo pacto, de que vendrían los días de un nuevo pacto, donde Dios pondría su espíritu en la mente y en el corazón de todo hombre. Y ello sería lo que nos daría mente nueva y corazón nuevo, y nos permitiera conocer y seguir y agradar y obedecer a Dios, como no había podido hacerse desde los días del Edén, desde los días en que Adán y Eva salieron del Edén. Jesucristo hizo posible que el Espíritu Santo viniera una vez más a nosotros, porque Jesús les dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el cual vendrá de parte del Padre, el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir, no le ve, no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La más grandiosa promesa. El Espíritu Santo estaba con ellos, los discípulos, porque estaba en Jesús. Pero Jesús les dice: el Espíritu Santo vendrá a llenar sus vidas, vendrá a habitar dentro de ustedes. Oh, iglesia del Señor, estos son esos días. Y desde el día de Pentecostés, esta promesa es real para cada creyente. Como lo dijo Jesús: el que tenga sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, por medio del Espíritu Santo de Dios. Es para ti la promesa y para mí. Y vamos a continuar, vamos a seguir estudiando este tema tan precioso, tan glorioso, el próximo domingo. No te lo puedes perder. Así que ahora mismo inclina tu rostro donde tú estás y vamos a dar gracias al Señor. Y vamos a decirle: provoca en mí en estos días, Señor, un hambre renovado y una sed renovada. Despierta una vez más en nosotros el anhelo por la presencia de tu Espíritu y aviva nuestro corazón. Vuelve a soplar para que se encienda en nosotros la llama de la pasión y el amor y el anhelo por la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.